Riche, muchas gracias y un placer estar aquí. Quiero en primera instancia eh, hablar de lo que Carlos Alonso Lucio plantea, porque me parece que hay muchas cosas con las que se puede estar de acuerdo. Hay una crisis política brutal, tanto de partidos como de individuos. Yo no sé cómo podríamos reformarlo, ni me atrevo a hacer comentarios en ese sentido, pero aceptemos que hay una crisis fundamental, tanto en uno como en otro. Lo segundo, y que me parece crítico, es la pérdida del sentido de la historia. Eso es, ese vacío es sobre el que nace y se nutre y vive la nueva narrativa de la izquierda que tiene a este continente tan jodido, y perdón que use esa palabra. Lo tercero es que no necesitamos crear un nuevo relato. No, el relato lo tenemos, el relato es de libertad. Es que no lo contamos ni lo sabemos contar, ni tenemos la capacidad de la organización para hacerlo, que es lo importante de recuperar. Y fundamentalmente lo que él dijo, hay que recuperar el estudio de la historia. En mi caso, ojalá recuperáramos los cursos de cívica que se dan en el colegio. Y creo que es fundamental dentro de esto empezar a transformar totalmente el sistema educativo, que es la base de muchos de los problemas, especialmente en los colegios, no dejando de lado las universidades, los problemas que tiene la sociedad moderna hoy. Pero ya eso es como el tema macro, déjeme ir al tema micro. Y es que el mundo cambió por esto. Y esa narrativa que viene de la Guerra Fría, bueno, viene de los movimientos colonizadores, la guerra de descolonización, de la Guerra Fría, pero que Castro utiliza de manera ejemplar en América Latina, de víctimas y victimarios, de buenos y malos, que con el Foro de Sao Paulo en el año 92 y después el Grupo de Puebla a mediados de la década pasada adquieren mucha mayor dimensión. Hoy es urgente la necesidad de contrarrestar. ¿Y por qué? Porque esa narrativa justifica todo por parte de ellos, por parte de las víctimas, como se hacen ellos, se identifican ellos, y todos nosotros los victimarios. Y les doy unos ejemplitos. Hoy Petro salió a decir, es que yo intervine estas empresas promotoras de salud en el mejor sistema de salud de América Latina porque la Constitución me obliga a reformar el sistema de salud. No, no, señor. La Constitución dice unas cosas, las leyes dicen otras, pero ellos, como son las víctimas de este proceso, pueden pasarse por la faja de la Constitución. Y para entender un poco todo esto, yo quisiera simplemente decirles que tenemos que entender muy bien cómo es que funciona el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, y yo los invito a que hagamos un ejercicio acá con el autor de un libro muy importante que va a salir en las próximas semanas, que se llama Galaxia Rosa, del director de la Konrad Adenauer en Uruguay. Muy bueno, que creo que es importante que lo discutamos porque tenemos que aprender de ellos y hacer lo que mencionaban con el curita, aprender de ellos para ver qué nos sirve para nosotros contrarrestarlos y combatirlos. Pero contrarrestar estas narrativas tienen, digamos, fases. Lo primero es rebatir las falsedades. Nosotros dejamos que pasen cosas sin que, sí, salen 3 tuiteros y no sé qué, pero no hay un mecanismo que de verdad genere esos millones de seguidores en todo tipo de redes sociales que con humor y con rebatan falsedades. Por ejemplo, la que dijo el señor Gustavo Petro, que aquí el sistema de salud había matado 300,000 personas. El mejor sistema de salud de América Latina y uno de los mejores sistemas de salud del mundo, pero no, pasa sin problema alguno. Entonces, uno es contrarrestar las falsedades. 2, visibilizar los fracasos. Mire, tenemos la oportunidad de mostrar que Cuba y el marxismo en Cuba lo único que ha dejado es pobreza y miseria. Y transformar esa narrativa de aquellos en últimas decirles, mire este fracaso. ¿Ustedes se imaginan si nosotros en los pasados 5 años o 10 años hubiéramos tenido una cosa organizada sobre el desastre de Venezuela y los tenemos acá y hubiéramos hecho todo un tema narrativo de ese fracaso? Petro no estaría en el poder, pero no lo hicimos. Mi sueño es que el próximo presidente, cuando lo elijamos todos, salgamos a agradecerle a Petro porque Petro liquidó ese proyecto populista en Colombia y ojalá en América Latina. Pero para eso se necesita esa organización que ayude a crear ese volumen de información, como los jóvenes lo quieren, como los jóvenes lo ven,
y como los jóvenes lo necesitan para poderlo entender. Esa visibilización de los fracasos es fundamental. Rescatar nuestra historia. Colombia es la segunda democracia más antigua de América Latina después de la de Estados Unidos. Nadie sabe eso. Cuando yo cuento eso en los colegios, entonces dicen, ¿cómo así? Yo les empiezo a contar, sí, es que imagínense que cuando Francisco de Paula Santander entregó el poder en un proceso electoral, ahí vinieron elecciones que tuvieron 2 suspensiones muy corticas. Sí, ninguna democracia es perfecta, pero lo cierto es que somos la democracia más antigua de América Latina y la segunda más antigua del continente. Hay que rescatar nuestra historia y tenemos una narrativa para hacerlo. Hay que dar voces a los perjudicados. Hombre, estamos hartos de que aquí todas, miren, el próximo 21 hay una gran manifestación contra la constituyente, una cosa que la gente... Sí, y se van a juntar, porque van a salir los políticos de siempre, de derecha, no sé qué hablar, horrores. Y resulta que aquí, estuve yo hoy en Colsanitas, una de las empresas que intervinieron, y está todo el mundo aterrado. Pongámonos a hablar. Pacho, te queda un minuto. Listo, pongámonos a hablar, démosle las voces a los perjudicados. Mire, y visibilicemos esos hechos de protesta que tienen que ser distintos y nos tenemos que inventar. Cuando el presidente presentó un proyecto de ley que prácticamente acababa el tema de los rapitenderos en Colombia, estos se organizaron y rodearon con sus bicicletas el Palacio de Nariño. ¿Usted se imagina la narrativa que habíamos podido hacer alrededor de eso con el tema de la libertad, con el tema de todo lo que significó una expresión y una motivación como esa? Yo aspiro que pronto estemos haciendo exactamente lo mismo con el Ministerio de Salud, con la Superintendencia de Salud, para visibilizarlo con señores con cáncer, con sin piernas, con todos diciendo no me dejen morir, porque eso es lo más importante. Y finalmente esto requiere una organización, y esa organización, el Perú nos está dando un ejemplo. Perú ya empieza a tener una organización que está apoyando estos procesos, quieren venir a Colombia, les voy a ayudar, pero esto se necesita organización porque nos llevan años de ventaja, pero con esto, bien armado y bien hecho, bien financiado, podemos transformar esa mirada de víctimas a victimarios a una mirada de libertad, de democracia, de independencia y de individualismo y de la lucha del individuo por superar y por superarse, que es lo que hoy ellos quieren matar. Yo con eso termino. No es sin antes decirles que el que tenga la fórmula para rescatar a la clase política, por favor que la ponga en ejecución ya misma, porque yo no la tengo ni sabría cómo hacerlo.